Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Felipe Mujica. Felipe Mujica es analista político ampliamente reconocido, pero también es secretario general del MAS y además con una gran experiencia y participó muy activamente en todo este proceso que condujo a la elección directa de alcalde, la figura del alcalde. Bueno, Pero bienvenido. ¿cómo se llegó, Felipe, a ese momento del año 89? Porque no faltaron las pujas políticas porque había quienes veían eso de buena manera, otros que les parecía que era muy prematuro, etcétera. Se presentaron varias alternativas, muchas de ellas no prosperaron en su momento. Pero ¿cómo se llegó al año 89? Sí, bueno, primero, buenas noches y gracias por la invitación. Recordemos que todos estos procesos en la vida democrática venezolana han ido llegando paso a paso. No fue que la Constitución del 58, por ejemplo, que es la que tomamos como referencia de constitución más democrática del país. La del 61. 61. El 61. La del 61 que ya contemplaba esa elección directa. La del 58 la contemplaba, pero no la tenía implementada. Exacto. Entonces simplemente lo que había era la precisión desde el punto de vista de lo que decía la Constitución. Eso fue dando un desarrollo. Hubo primero toda la etapa en la cual la democracia venezolana tuvo que vivir por el periodo de la violencia, que fueron los dos primeros gobiernos de Acción Democrática. Después se fue avanzando hasta que se llegó al gobierno de Carlos Andrés Pérez y se fue creando las condiciones, que yo creo que fue básico para eso, para poder constituir un consenso político en relación a la necesidad de descentralizar, de buscar el desarrollo de la política y la democracia ya no solamente a partir de la designación a dedo, que era lo que en ese momento existía en materia de gobernadores y lo que existía también en materia de lo que era el área municipal, que lo que se elegía era un presidente de... Se elegían los concejales. Los concejales. Y estos elegían un presidente. Y esa forma de designar excluía al pueblo, excluía la voluntad de la gente, ¿no? Era el mecanismo que se buscaba para seguir teniendo el control absoluto. La descentralización, que es uno de los eventos más importantes que ha tenido la historia democrática venezolana, fue decisivo para eso y se logró el consenso. El consenso permitió, bueno, que fuésemos una elección directa de gobernadores y alcaldes. Por primera vez se dio la circunstancia de un presidente que no tenía todos los gobernadores designados a dedo y tampoco tenía todos los alcaldes, sino que tenía gobernadores de su partido y había gobernadores de otros partidos, y eso permitió que ese escenario se fuese desarrollando cada vez de manera más democrática. Y que se desarrollara la negociación política a esos niveles. Sí, porque además simplemente había yes man. No, y el ejercicio directo, por ejemplo, en aquel momento quedaron electos en la primera elección Carlos Tablante y Andrés Velázquez. Carlos Tablante por el MAS quedó en Aragua y Andrés Velázquez quedó, en el caso de la causa R, quedó en Bolívar. Ya en la siguiente elección la cosa cambió de manera radical, también quedaron electos candidatos de COPEI, candidatos de Acción Democrática. Eso en los gobernadores. En los gobernadores, claro. Y en las alcaldías la cosa fue mucho más amplia. Eso permitió ir conformando un esquema de conducción política y sobre todo del manejo de algo que en este momento se ha perdido totalmente. Yo venía, cuando venía para acá, para Globovisión, venía escuchando una entrevista que le estaba haciendo Vladimir a Enrique Mendoza. Y Enrique estaba hablando de los problemas de Petare en términos de lo que significa la problemática cotidiana de todos los venezolanos. Exacto. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de la basura, estaba hablando de los hospitales, estaba hablando de las calles, de la inseguridad, de una serie de problemas que en el pasado se atacaban de otra manera. Yo, por ejemplo, esta mañana, en mi rutina, yo salgo allá a los Altos Mirandinos, en vez de coger la autopista, cojo lo que llamamos los caminos verdes y me meto por la Intercomunal del Valle. Bueno, la Intercomunal del Valle a las 7 de la mañana es una cosa que tú dices, bueno, ¿cómo este país pudo haber llegado a este punto? Exacto. Parece que en vez de estar en Caracas, tú estuvieses en La Habana, sí. Por las características con que la gente circula, todo el mundo con un morral, una cantidad de seres humanos que ahora andan en chores y en chancletas, y una cantidad de gente, centenares de miles de personas, caminando por esa calle sin destino cierto, desde el punto de vista de cómo salgo, qué agarro. Agarro un autobús, agarro un camión de estaca, porque ya el camión de estaca, al igual que en La Habana, hoy está también presente en la vida cotidiana de los venezolanos. Y de la misma manera el problema de cómo entro al metro y de qué manera me traslado. Ahora, esa problemática que de alguna manera
la descentralización ayudó a resolver, porque los hospitales, por ejemplo, estaban en manos de las gobernaciones y había competencias que eran de Ahora las hemos alcaldías. retrocedido en esa materia. Totalmente, y eso ha traído como consecuencia, de forma directa, que la calidad de vida de los venezolanos hoy, bueno, tenga esa condición. Y lo que es peor, ha perdido la posibilidad también de que tanto las gobernaciones como las alcaldías, porque cuando uno se mete en profundidad en ese tema, te consigue que las gobernaciones se convirtieron en unos huecos casi vacíos desde el punto de vista de su ejecución, salvo los que están vinculados directamente al gobierno. Entonces volvemos de nuevo a la etapa del año 60, cuando los gobernadores eran designados de manera directa y tú les dabas los presupuestos que querías. Bueno, igual está ocurriendo ahora. Y con los alcaldes pasa lo mismo. Tú ves, por ejemplo, cuando tú hablas de alcaldías tan importantes como Baruta y comienzas a escuchar las expresiones que hay allí por quienes han conducido eso, que dicen, bueno, no, la basura existe porque no tenemos cómo mandar a dotar de repuestos a los camiones. Tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que una alcaldía como esa tenga un problema de esa naturaleza? Y para quienes viven en Baruta o para quienes circulamos por esa zona y nos conseguimos con la cantidad de basura que hay en esa organización, en ese municipio, y créelo, porque es verdad. Es decir, no solamente en Baruta, en todos los municipios hay problemas de falta de repuesto de vehículos. Tenemos un mensaje de Roque Juan Peñalver, dice, claro que voy a votar, no creo en la abstención. El que no ejerce su derecho al voto no tiene derecho a opinar sobre los problemas de su pueblo. En Tucupido, Guárico, hay muchos problemas. La comida cara, falta de agua y empleo, y espero que se resuelvan para adelante. Ahora dice Robert Martínez, en muchos municipios del país esto se ha convertido en una lucha de David contra Goliat. El despilfarro gubernamental en el TUI es abusivo mientras el pueblo come mal. Es el voto nuestra única arma para contener el abuso. Y Gaby dice, claro que vamos a votar, lo único es que hay muchos candidatos para el Latillo. Ahora, es verdad que ahora proliferan todos esos, y a lo mejor la oportunidad política no es la más adecuada para tanta candidatura, sino más bien para concentrar un poco la fuerza, ¿no?, política, pero al margen de eso, lo que estamos hablando es del tema de las elecciones. ¿Tú no crees que se contribuyó una contribución muy importante de esas iniciativas de elección regional directa? Fue el desarrollo de un liderazgo regional que no existía antes como tal. Es lo que yo te comentaba, es que todo se va dando como parte de un proceso. Esos liderazgos regionales se fueron desarrollando en la medida que la democracia se fue haciendo mucho más amplia, que había mayor cantidad de partidos, que se acabó el conflicto inicial, los 10 años de violencia de las dos presidencias iniciales después del 58, que trajo como consecuencia todo lo que sabemos en esa situación, pero hubo la posibilidad de reconciliación. Y vino la etapa de la paz democrática y se volvió a incorporar el Partido Comunista y el MIR y se volvió a crear una situación totalmente diferente y los venezolanos comenzamos a vivir de otra manera. Hoy, que por cierto es muy importante destacarlo, ese tema de la reconciliación, ese tema de que los venezolanos asumamos la decisión de participar, es tan importante como registrar la historia. Por ejemplo, en uno de los Twitter que estaba allí, uno de los amigos que comenta que hay que ir a votar, arriba tiene el escudo de Acción Democrática. Ahora, ¿por qué lo destaco? Porque Acción Democrática como partido oficialmente toma la decisión de no participar, pero sus militantes, sus activistas y un cúmulo importante la gente es otra cosa. De dirigentes de Acción Democrática son candidatos en Anzoátegui, en Mérida, en el Táchira. Y de estos tres partidos. Sí, también de Primero Justicia, y en el caso del MAS nosotros tomamos una decisión de postular a todos aquellos alcaldes que hubiesen tomado la decisión de ser candidatos. Estos procesos han desarrollado una conciencia política que también hace que esa independencia de criterio se manifieste y sea la que promueva las acciones. Bueno, si tú ves en este momento el problema de qué va a pasar el domingo 10 desde el punto de vista político, tiene que ver directamente con una decisión de los ciudadanos. Exacto. Evidente, desde mi punto de vista, respetando todas las opiniones que sobre eso existan, que haber llamado a la abstención constituye uno de los errores y las torpezas políticas más grandes que se haya cometido desde el campo de los sectores de la oposición que lo hicieron. Los ciudadanos, que forman parte también de todo este conglomerado y que su decisión es tan importante como la de los partidos, tienen, o podemos decir, tenemos, considerándonos todos como ciudadanos, la oportunidad de dar una respuesta a esa equivocación y decir, mire señores, a pesar de lo que ustedes dijeron, a pesar de lo que decidieron, nosotros
los ciudadanos venezolanos, estamos dispuestos a demostrar que la salida a este terrible conflicto que tenemos en Venezuela tiene que ser pacífica. Y una manera de contribuir a que sea pacífica es que el evento electoral se mantenga como una opción, porque si lo negamos, entonces no tenemos salida, por lo menos en manos de quienes creemos en la democracia y en manos de quienes creemos en el voto como un instrumento decisivo para que se produzcan y ahí es los importante cambios. también agregar la importancia de conseguir las condiciones para que la gente siga creyendo que ese voto es un instrumento válido. Lo más importante de las condiciones es la decisión de participar. No hay ninguna condición, por muy extrema que sea, por muy endiablada que sea que te ponga el adversario, que tú no puedas romper con la participación. Bueno, esa es otra discusión. Sí, No, pero no, también no me gana completamente tiene que ver ese con argumento, eso, pero tiene que ver la con participación es importante, pero también el hecho de que esa participación se concrete en que el voto se lea como el ciudadano lo emitió. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Si a ti te están montando la provocación y tú caes en la provocación, al tú caer en la provocación, simplemente estás ayudando al que te está provocando. Entonces, se trata de un tema en el cual Pero la es verdad verdad. es que tú has puesto una provocación muy importante, pero es materia de otro programa y ya se nos acabó el Bueno, tiempo. gracias, Felipe. Es una provocación para seguir discutiendo sobre eso. Muchas Seguiremos, gracias, seguiremos. Felipe. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos para la parte final de la hora clave.